Bien, señores, República Dominicana tiene un cuerpo diplomático que muchos aquí, cuando no tenemos tema que tratar, agarramos el cuerpo diplomático y lo desmenuzamos. Se trata de que muchos piensan que República Dominicana es un país muy pequeño para tener un cuerpo diplomático tan grande. Sin embargo, hay algunas embajadas que tienen un papel importantísimo para la República Dominicana. Esas relaciones hay que mantenerlas y hay que mantenerlas en muy buen estado. Se trata de nuestra madre patria, España, de nuestro vecino, que es Haití, de nuestro principal socio económico, que es Estados Unidos, de nuestro principal suplidor y oxígeno que nos da Venezuela con el petróleo, y del país que tiene mejor relaciones religiosas, que es un estado religioso, pero es un estado que es el Estado Vaticano de la Iglesia Católica. Hay embajadores y hay embajadores. El propio canciller dice que hay embajadores A y embajadores B. Nosotros tenemos muchos embajadores que quizá podamos obtener de ellos mejores gestiones, pero tenemos media docena de embajadores que son muy buenos embajadores y son embajadores que han mantenido en alto el nombre del país fuera de territorio nacional. Se trata del propio Aníbal de Castro en Washington, Federico Cuello en Inglaterra, primero estuvo en la Unión Europea, la embajadora Bonetti de Egipto y algunos países del Medio Oriente, el embajador Giuliani en Dubái y en el Líbano, el embajador Hans Dannenberg en Asia y el embajador Víctor Grimaldi en Italia, en el Vaticano y en Grecia. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Víctor Grimaldi, embajador dominicano ante la Santa Sede, que por cierto ha logrado muchísimas acciones que él quizá no ha querido resaltar, pero una fue el asunto de la Feria del Libro, por ejemplo, y algunas visitas de nuestros estadistas al Vaticano. Le damos la bienvenida a Víctor, le agradecemos muchísimo su presencia de nuevo aquí en la revista. Es además uno de los 4 periodistas más prestigiosos que además son diplomáticos. Le agradecemos mucho su presencia y le agradecemos también algún material que nos hace llegar de vez en cuando. Víctor, gracias por estar aquí, feliz Navidad. Quisiéramos pedirte que hoy, fin de año, tú nos hagas un pequeño recuento de tu gestión como embajador dominicano ante la SAT. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómodo? ¿Valió la pena la experiencia? Gracias, doctor Racín, por esta invitación, a Gracie también y a Machi y a todos los amigos y amigas televidentes. Muchas felicidades. Felicidades por la importancia que tiene lo que se va a celebrar a partir de la medianoche de hoy, ¿verdad? Que es el día de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, el Salvador. Que, como usted decía al iniciarse el programa, es el personaje más importante de la historia, pero es el personaje más importante de la historia porque trajo un mensaje diferente. Lo esperaban como un rey político, gobernante, dominante en Israel para renovar el reinado de David, pero ha resultado ser que su mensaje ha perdurado durante 2000 años y su enseñanza sigue siendo el ejemplo y la aspiración de una gran parte de la humanidad y cada vez más de la humanidad, porque aunque hay otros países donde no los conocen, otros pueblos, pero el mensaje está llegando. Pero en el caso particular de la Iglesia Católica Romana, con sede en Roma, mantiene un diálogo con todas las religiones del mundo, permanente, y una apertura además hacia los no creyentes
y un diálogo con los no creyentes. Entonces, ese es el mensaje y el legado de esa persona, Dios hecho hombre, que nació hace 2018 o 2019 años, doctor. No, 12. Porque realmente, ya ciertamente, como dice su santidad Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, realmente la fecha cierta de el nacimiento de Jesús es entre el año 7 o el año 6 antes de nuestra era, durante el imperio ya romano, el principado, que era que se llamaba, de Octaviano, de Augusto. Octaviano precisamente, César Augusto, que es el primero, realmente el primer emperador realmente oficial del imperio romano reconocido históricamente, entendía que él estaba estableciendo la paz universal. El imperio romano era el primer imperio universal realmente, que abarcaba todo el mundo conocido. Y él pensaba que él había traído la paz universal. Y realmente la paz que impone un imperio, la paz que impone un Estado, siempre es transitoria. Analicemos toda la historia humana, todos los regímenes económicos y sociales, todas las modalidades de gobierno, todas las grandes figuras internacionales han tenido un ascenso, un auge y una caída. Pero Jesucristo está ahí siempre, permanentemente está ahí. Bueno, dita esta introducción, a propósito del tema del cuerpo diplomático, doctor, debo decirle lo siguiente. Se habla mucho del cuerpo diplomático. Y a mí me causa risa a veces las cosas que se dicen y las que se escriben. Por ejemplo, en agosto del año pasado, creo que fue, un periodista amigo, aunque somos amigos, pero siempre hemos estado alejados del punto de vista político, publicó la noticia principal, el análisis principal de un periódico matutino de los domingos, lo que se le pagaba a algunos embajadores, entre ellos al de Washington, hablaba ahí. Pero resulta y viene a ser que ese periodista fue embajador hace 30 años, y si analizamos lo que se le pagaba y se hace un ajuste por la inflación, y yo quiero y le pido a usted que no me mencione nombres aquí, por favor, de a quién yo aludo ni me pregunten, porque la gente lo sabe y no lo mencionemos. Se le pagaba a ese señor 3 o 4 o 5 veces lo que se le paga a un embajador en este momento. Lo que hay que buscar los documentos, pero yo recuerdo que se hablaba que le daban una cantidad que si yo la calculo hoy. Entonces, ese señor es uno de los grandes críticos del cuerpo diplomático. Pero vamos a decir lo siguiente. Lo primero es que sin servicio exterior, sin cuerpo diplomático, el Estado no existe ante los demás pueblos y a los demás estados del mundo. Es imprescindible y necesario que existan las relaciones internacionales y que se aplique una política exterior, la diplomacia y la ejecución de una política exterior de un determinado gobierno. Usted decía que nosotros somos un país pequeño y que tenemos muchos diplomáticos. Eso no es verdad. Hay un país muy cercano de nosotros que tiene mucho tiempo manteniendo una postura que yo entiendo digna, independientemente de que uno esté o no esté de acuerdo con sus posiciones ideológicas, que se llama Cuba, que tiene 123 embajadores plenipotenciarios en todo el mundo. Eso me lo ha dicho el embajador de Cuba ante la Santa Sede, que es Eduardo Morales Bermúdez. Sí, pero Cuba tiene un general del ejército cubano que combatió en Angola y que trabajó con el presidente Raúl Fidel Castro en el Ministerio de las Fuerzas Armadas cuando Raúl era el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Y ese embajador, yo quisiera que usted vea cómo anda. Cuando yo llegué allá, tenía un carro BMW nuevo. Un día me monté con el vehículo y dijo, venga, vamos allí. Estábamos en un acto, me pidió que fuéramos a otro lugar y lo acompañé. Después,
al año de estar allá o a los 2 años, tenía otro BMW nuevo, no de él, del gobierno cubano, chofer, todas las facilidades para ejercer sus funciones diplomáticas, doctor. Guardaespaldas, y así Pero es que todos los embajadores cubanos están en esa situación. Y es un país pequeño, es decir, esa crítica, primero estamos hablando de formalidades y de cuestiones elementales. Es que para Cuba el cuerpo diplomático es vital. Y para nosotros también. Para ellos es más, es supervivencia. Para nosotros también. Nosotros precisamente hemos podido tener una presencia en el mundo en estos años porque hemos tenido ese cuerpo diplomático que ha hecho un trabajo. Mire, las cosas que hace un embajador se conocen algunas, que son las cosas, más o menos, usted mencionó algunas de las que yo hago, pero hay algunas que son confidenciales y hay algunas que nunca deben saberse, porque son extremadamente confidenciales, pero son cuestiones muy importantes. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Yo estaba una vez en la Embajada de España y estaba ahí una embajadora que era funcionaria del Ministerio de Relaciones ¿Aquí o allá? ¿Perdón? ¿Aquí o allá? En Roma. Allá. En una recepción en la Embajada de España ante la Santa Sede, que es la embajada con más categoría. Digo, perdón, no con más categoría, más antigua que hay ahí. La más antigua, la embajada más antigua del mundo, la primera embajada en tiempos modernos que se conoce, porque los estados modernos surgieron hace 500 años, los estados modernos, entonces es la embajada más antigua. Y se me acercó ella, me saludó, nos saludamos, y después me presentó al ministro de las Relaciones Exteriores de España, que era Miguel Ángel Moratinos en ese momento, y me dijo, dile al canciller tal y tal y tal cosa. No voy a decir qué fue lo que me dijo, pero algo importantísimo, que si no hubiese sido en ese momento, en esas circunstancias, un asunto importantísimo para la política exterior dominicana, sin tener yo que ver con eso, se la transmití al canciller. Y ese es un detalle, para que no se diga las otras cosas que uno no puede decir y que uno hace, aparte de las que uno hace y las que se conocen. Entonces digo esto porque el cuerpo diplomático de la República Dominicana realmente, a pesar de las críticas, es un cuerpo modesto, eficiente y servidor y dedicado a sus funciones. En cuanto a mí, te dice uno de los 4 periodistas, yo lo dije en una ocasión en este programa, yo no soy embajador porque soy periodista. Yo soy embajador porque Juan Bosch, a quienes algunos ahora lo quieren poner de ejemplo, pero cuando era dirigente del PRD y del PLD lo combatían, todos esos que viven diciendo que el PLD ha olvidado a Juan Bosch, lo combatían y casi mortalmente y ferozmente. Y ahí están sus escritos y sus decires y los videos y las cosas que decían. Fue Juan Bosch el que decidió que Víctor Grimaldi fuera embajador. ¿Y usted sabe por qué lo decidió? No era porque yo fuera periodista, no solo porque era militante del Partido de la Liberación Dominicana. Fue que yo trabajé durante 3 años con Naciones Unidas, hace 23 años, y Juan Bosch lo sabía. Juan Bosch lo sabía. Yo trabajé aquí con la Oficina de Naciones Unidas. Yo era el coordinador y el relator de los encuentros sector público, sector privado para las reformas económicas. ¿Un embajador puede ser político? Bueno, en su país, ¿por qué no? Entonces yo creo que usted me diga... por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchísimos embajadores que pueden ser políticos. Entonces yo quiero que usted me diga, hoy 24 de diciembre, a 131 días de toma de posesión de Danilo, ¿usted cree que Leonel Fernández vuelve a ser presidente de la República? Doctor, un día de Navidad, un 24 de diciembre, no vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo que no? Eso no es un tema y después para usted ahora. Se me va y no puedo hablar con usted hasta el año que viene. Faltan 3 años para las elecciones. Ya nada más vamos a esperar. Ese no es tema para este momento. Vamos a hablar del día de la Navidad. Ahora, lo que yo sí le digo a usted es que el presidente Danilo Medina está haciendo un buen gobierno, ya reconocido
por todo lo que ponen dudas y por lo que tratan de enfrentarlo al presidente Leonel Fernández. Usted vio la reunión que hubo el sábado del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y vio la foto que salió ayer en primera página en el periódico Hoy. Muerto de risa todo el mundo. Bueno, es que tanto los izquierdistas extremos y desactualizados como los derechistas, yo le estoy hablando desde gente de extrema derecha de hace mucho tiempo como gente de extrema izquierda, siempre trataron desde hace muchos años de incidir y de determinar la conducta del Partido de la Liberación Dominicana, de propiciar intrigas, de tirar cizañas. Ahora menos, doctor, ahora menos. Bien. En este momento. Víctor, háblanos un poquito del país que tú representas, República Dominicana. Háblanos del Vaticano. ¿El Papa realmente se ocupa del cuerpo diplomático o ese es el canciller de allá el que se ocupa de la diplomacia? Doctor Julio Jacín, usted debe invitar al nuncio de su santidad, Monseñor Joseph Woselowski, para que venga a hablarle aquí de la Santa Sede, porque esa es su misión. Ya tenemos hablado la invitación. Cuando yo estoy en el Vaticano, yo hablo de la República Dominicana, a él le toca eso, hablar de eso. Fíjese, hay que respetar las normas diplomáticas y el nuncio es una persona muy respetuosa de las normas diplomáticas y además de su función. Por cierto, déjeme decirle que hay algunos diplomáticos generalmente, no el nuncio, me refiero a algunos diplomáticos, que suelen hablar de temas nacionales, ¿verdad? Dominicanos, en la República Dominicana abiertamente. Eso no se puede hacer en ningún país del mundo. Eso, yo creo que es de los pocos países del mundo que eso se permite. ¿Te entiende? Bien. Entonces yo no puedo tampoco venir a explicarle a usted lo que hace el Papa o no hace, eso le toca al nuncio. Bien. Yo no puedo romper las normas, tengo que respetar al invitado, porque de asuntos de allá que hable el embajador que representa aquí. Si tenemos que hablar de política, pues muy temprano, ¿verdad? La embajada dominicana en ninguna parte del mundo es un centro de espionaje como son otras embajadas de otras naciones grandes, que siempre hay un colateral de servicios de inteligencia y etcétera. Ese no es el caso de República Dominicana en ninguno de los países que tenemos presencia. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver sobre qué cosa de la Navidad y del nacimiento del Niño Dios nos puede hablar. Seguimos conversando con Víctor Grimaldi, embajador dominicano ante la Santa Sede y periodista de investigación, quizá el primer periodista que se dedicó a la investigación aquí en tiempos modernos. Sabemos de las limitaciones de un diplomático, lo entendemos, y sobre todo que es una de las embajadas más importantes que tenemos aquí, porque hay importancias en las embajadas. No es lo mismo, por ejemplo, ser embajador en Venezuela, que es el país que nos ofrece facilidades petroleras, que ser embajador en Uganda, que por cierto no hay ahí. Quisiéramos pedirle a Víctor, que hizo un señalamiento interesantísimo, de que Jesucristo, cuando vino, se estaba esperando un líder político. Sin embargo, vino un hombre humilde con un discurso totalmente diferente a lo que se esperaba. Y un discurso con una fortaleza tal que cada día que pasa tiene mayor presencia en el mundo, inclusive en lugares donde no se dio a conocer de su nacimiento. Yo quisiera que Víctor traspole esa expresión a una expresión local y nos diga cómo él ha sido testigo y a veces de excepción de los últimos 50 años y sobre todo los últimos 40 en la política nacional, que nos lea el por qué ha pasado en tu país, en que a pesar de las diferencias,
a pesar de los problemas, a pesar del tamaño de la media isla, a pesar de una economía difícil que no produce petróleo. Víctor, 63, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006 y 2008. Y ahora 12. Hemos tenido un camino democrático, nos hemos entendido. La moneda dominicana, mientras países tan ricos como Brasil, Argentina, se han devaluado miles y millones de veces, nuestra economía se mantiene al 40-1 en toda la historia monetaria dominicana. ¿A qué tú crees que se debe que un país tan pequeño se haya puesto de acuerdo sin reunirse y haya llegado al punto que hemos llegado, en que el mundo no se ha acabado para nosotros? Se debe a varios factores, doctor, de tipo político, de tipo de nuestra composición social, de nuestra experiencia histórica. En el aspecto económico, yo le voy a decir a usted, yo sé que usted va a hacer su comentario, yo le pido que lo deje para después, para que me permita desarrollar el tema. Pero en el aspecto económico y financiero, usted sabe cuál es una de las razones por las cuales hemos podido, no la única, hemos podido manejar nuestra economía, porque tenemos un banco central desde el 1947 y lo tenemos con profesionales de carrera. Yo, con Héctor Valdés, que somos amigos de tiempo, tuve una etapa que nos alejamos, seguimos saludándonos cordialmente, puedo tener mis diferencias con él, pero hay que reconocerle a Héctor Valdés Salviso, que es la expresión de ese organismo llamado Banco Central, creado en 1940. ¿Tú crees que su labor ha sido importante en esta estabilidad? Muy importante, pero otros gobernadores, no todos naturalmente, otros también, Carlos Despradel, por ejemplo, ese tipo de gente así, que hizo carrera en el Banco Central. Pero ese Banco Central, esa institución ha sido fundamental. Naturalmente, en el aspecto político, hay que tomar en cuenta que nosotros tuvimos dos líderes muy importantes, que fueron Joaquín Balaguer y Juan Bosch, que sacaron al país de un torbellino o lo manejaron cuando se produce un cambio tan importante como el que se originó con la muerte de Trujillo y ese proceso que comenzó el 30 de mayo de 1961. Después vienen las elecciones del 62, el derrocamiento de Bosch, la guerra civil y la intervención extranjera. Y esos dos líderes, además de jugar ese papel en esa transición de dictadura, guerra civil y después el proceso de celebrar elecciones, usted mencionaba los años en que se han celebrado elecciones. Esos dos líderes jugaron un papel importantísimo. Después de ellos, naturalmente, hay que reconocerle un papel muy importante al doctor José Francisco Peña Gómez, pero primero a ellos dos, al licenciado Jacobo Magluta, al doctor Marino Vinicio Castillo, doctor, porque a veces se quiere menospreciar al doctor Marino Castillo porque representa una fuerza muy pequeña y minoritaria, no ha jugado un papel muy importante. Y después entonces, los líderes que han ido surgiendo. Mira, Hipólito Mejía, con todo y la crítica que le pueda hacer y los desvaríos que le pueda señalar cualquiera, también ha jugado un papel importante. Pero después, entonces, póngale su plato de comida aparte, como dice usted o como dice el pueblo, a un personaje que usted se encargó de mencionarlo, que se llama Leonel Antonio Fernández Reina, y a Danilo Medina, que llevan el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. El líder es el presidente del partido, el doctor Leonel Antonio Fernández Reina, pero Danilo Medina y ese equipo de dirigentes dame un momentico, del PLD. doctor. Entonces, todo eso, doctor,
es lo que ha Yo permitido. quiero que tú me califiques dos hechos. Me vas a perdonar porque yo sé que esto quizá no te haga sentir bien. Hay dos villanos de la época que el tiempo les dio razón de sus actitudes y que sirvió para que la sangre no llegara al río. Uno fue Víctor Grimaldi en el 90 y el otro fue Miguel Vargas en el 2012. ¿Tú consideras que cada uno de ellos jugó su papel importante para lograr la paz social aquí, la paz política? No, yo creo que Miguel Vargas puede jugar un papel muy importante Con en los el futuro. pactos con Leonel. Bueno, eso fue importante, pero el papel de Miguel Vargas es un papel del futuro. Si Miguel Vargas puede lograr el consenso en el Partido Revolucionario Dominicano, junto con los demás dirigentes, puede ser un candidato viable y puede ser presidente de la República en el 2016. El papel de Miguel Vargas Maldonado es de incógnita. Ahora, vamos al caso del doctor Leonel Antonio Fernández Reina. Fue presidente de 1996 al 2000, seleccionado por una alianza, le levantan las manos los dos grandes líderes, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, y gobierna 4 años solamente. Pero todavía el país tenía la resaca o el impulso de José Francisco Peña Gómez, que se había quedado a un lado. Y por eso, en el año 1998, el PRD gana las elecciones congresionales y municipales. Luego fallece Peña Gómez casi inmediatamente. En el año 2000, en las elecciones sacó el PRD la mitad de los votos con Hipólito Mejía. El PLD el 25% y Balaguer, doctor, el 25% de los votos. Eso significó el retorno del PRD después de mucho tiempo, desde el año 1986 al poder. Por todas las divisiones el PRD no había vuelto al poder. Sin embargo, y ahí veo un artículo hoy de un economista del PRD hablando de devaluación de la moneda. Precisamente fue la devaluación de la moneda que le vendieron al presidente Hipólito Mejía lo que creó el desajuste que incidió en la situación de los bancos y que desarticuló la economía dominicana. Por consiguiente, con una desarticulación de la economía dominicana, con una inflación que desesperaba a la población, el PRD no podía ganar las elecciones del año 2004. Situación que no fue la que se presentó con el Partido de la Liberación Dominicana. Reconquistó el poder con Leonel Fernández Reina. Y en el 2008, doctor, no había inflación, pero la gente se olvida de lo siguiente. En el 2008 ya estábamos en una crisis financiera y económica internacional que se había desatado en el mes de septiembre del 2007 con la quiebra de los grandes bancos. Antes de las elecciones hubo problemas y atisbos, me refiero a las del 2008, de alza de precios. Usted recordará que el presidente Fernández tuvo que reunirse con algunos comerciantes y logró manejar la situación. Pero después que se produce la reelección, entonces era cuando se veía el peligro, era cuando estaba en su pleno auge la crisis económica y financiera mundial, que todavía hoy se mantiene, ¿eh? Sin embargo, durante esos 4 años, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas, dirigido por el presidente Leonel Antonio Fernández Reina, pudo capear y manejar la economía dominicana y que sobreviviera en medio de esa profunda crisis internacional. Hay que poner atención a las protestas que se desarrollaron por las confusiones que originó la manera como se dio a conocer que se iba a hacer una reforma fiscal. Los que salieron a protestar aquí en los últimos meses no se daban cuenta que aquí se estaba haciendo todo lo contrario de lo que se está haciendo en los países donde la crisis se ha profundizado.
precisamente las medidas económicas que ha adoptado el gobierno dominicano ahora, presidido por el presidente Danilo Medina y antes por el presidente Leonel Antonio Fernández Reina, lo que hicieron fue que nos permitieron sobrevivir a esa gran crisis internacional. En España, en Italia, en muchos países de Europa, lo que están haciendo es recortando los gastos de la educación y de la salud pública y de la asistencia social. Aquí se han mantenido y han aumentado. Entonces, esa es una realización, ese es un logro de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que explica lo que usted me está preguntando, por qué hemos mantenido esa estabilidad, pero en los últimos 16 años. Ya yo le dije que antes, porque tuvimos un buen liderazgo, dos grandes líderes y otros líderes. Y tuvimos además, y hemos tenido siempre un banco central que ha sido muy importante. ¿Perdón? ¿Usted cree que la Iglesia Católica con el Cardenal y Agripino Núñez han jugado su papel también? Han jugado un papel orientador y moral fundamental en todos estos años. Y siempre lo ha jugado la Iglesia Católica, siempre en la República Dominicana. Fíjense que es la institución más respetada aquí. Cada vez que hay que acudir a una mediación, a una orientación. Como periodista, ¿tú no consideras que Orne y Rafael Herrera han hecho falta? Bueno, ya ese es otro tema. Pero tú puedes opinar de él. Yo creo que decía el profesor Alberto Malagón, de muy gratos recuerdos para mí, que el periodismo era una forma... ¿Por qué todo el que conoció a Alberto Malagón lo recuerda con afecto? Primero porque era un buen intelectual, era un maestro, un hombre culto y enseñaba, y además era ameno. ¿Era? Era ameno, sobre todo cuando se sentaba en una mesa a almorzar y se tomaba una copa de vino, ¿verdad? Ya. Era una buena persona. Él decía que el periodismo es una forma de dirección de la sociedad. Y la mejor muestra es que todos los programas matutinos del país, todos, quizás con una o dos excepciones, son dirigidos por la prensa escrita. Lo primero que hacen es leerle a la gente los periódicos, sí, y las primeras planas. Entonces, era un periodismo de más calidad, realmente. Víctor, ¿cuáles no voy ahora a entrar en Víctor, ¿cuáles son tus deseos para despedirnos verdaderos? Porque ahorita te vas y quizás te pase algunos meses por allá. Tus deseos para el próximo año, no en el área de lo tradicional, de Felices Pascua y próspero Año Nuevo, sino cosas que te gustaría que ocurran en tu país el año próximo. Bueno, yo lo que deseo es que se siga manteniendo la estabilidad económica y social y política. Y deseo sobre todo que esa clase media, y no fue toda, sino una parte de la clase media que se lanzó a la calle a protestar, que no se deje manipular y que no se entre en groserías. Cuando se proteste, que son legítimas, que no se entre en el uso de groserías. El padre de ellos y de su bienestar es Leonel Antonio Fernández Reina, el que se inventó esa ciudad que viene desde la Luperón hasta la Ortega y Gasset, que el Nueva York chiquito es Leonel Fernández. ¿Quién fue que comenzó Balaguer con las reformas que realizó hace 22 años, 23 años? Pero ¿quién las continuó, quién las profundizó? Fue Leonel Antonio Fernández Reina, cosas que ocurren, que estableció ese modelo. No hay cosas entonces salen a protestar contra Leonel Fernández. No hay cosas que ocurren a pesar de los presidentes. Los países evolucionan. No, es que en este caso hubo una manipulación de la gente. La gente se está dando cuenta. Bien. Ya. Nada más que no salgan. Una de las cosas que tenemos que preservar es la paz pública. Que no salgan a las calles a decir cosas que incorrectamente, que cuando protesten y que lo hagan con lo que no están de acuerdo, porque es un derecho protestar. Además, a las autoridades siempre, en cualquier país, hay que hacerle ver las cosas que uno entienda que son incorrectas, pero que lo hagan de una manera sensata. Bien. Que no se dejen manejar como se dejaron manejar algunos en las protestas recientes. Bien, le damos las gracias a Víctor Grimaldi Céspedes, embajador dominicano ante la Santa Sede.